La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Adriana Rico Villanueva, ella es investigadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, quien nos acompaña para abordar precisamente el tema de la pregunta de hoy. Adriana, muy días en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Marcela, Juan, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Y para compartir con el auditorio este estudio de la VM, votación y expectativas del nuevo gobierno, en el que entre algunos de los resultados, tres cuartas partes de los encuestados votan por el candidato y no por el partido, pero también otro dato muy revelador, el 73% de los encuestados considera que las campañas carecen de transparencia. Si pudiéramos abundar un poco más en este estudio, Adriana. Sí, claro que sí. Mira, sobre el primer dato te platico. Justamente lo que nosotros preguntábamos era cómo se iba a dar esa decisión del voto. Si en realidad votamos por un candidato, más allá del partido que esté representando, es decir, aquí lo que se destaca es sobre todo la personalidad, esa figura humana que está en contienda, o bien si se va a votar por un partido, más allá de quién es el candidato, lo que nos da esta opción de trasfondo es en realidad una plataforma, todo un trabajo de la institución política como tal. Sin embargo, creo que el dato que sobresale es que justamente el 76% prefiere votar por un candidato, es decir, la figura parecería que está pesando mucho más allá que la institución. De hecho, cuando hacemos cruces para ver qué hay detrás de este 76%, incluso encontramos, por ejemplo, si tuviésemos que fragmentar este 76%, encontramos que 38% de estas personas nos dice que va a ir a votar por candidatos para diferentes cargos, y el 28% nos haría una votación únicamente por un partido para diferentes cargos. Es decir, aquí justamente estamos constatando que efectivamente la gente va a votar por candidatos, por figuras más allá de un partido político, que es el porcentaje minoritario. Ahora bien, eso por un lado. Sí, dime. Y en cuanto a la confianza o desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos, en cuanto a la credibilidad que tiene el electorado en los partidos y en los candidatos, ¿qué es lo que arroja la encuesta, Adriana? Mira, pues yo creo que uno de los datos justamente más importantes también y que nos llamaba la atención y que tiene que ver con esa confianza, con credibilidad tanto en los partidos como en las instituciones, es que el 57% nos dice que un sistema democrático necesita partidos políticos. Sin embargo, está muy dividido porque el 43% nos dice que un sistema democrático no lo necesita a ese tipo de figuras, instituciones. Y es obviamente un dato muy revelador, porque ahí nos está hablando justamente de confianza en esas instituciones, pues políticas y partidistas, que son las encargadas y las que van a estar justamente en disputa. Y por otro lado, pues también nos hacen ver cómo esas figuras de candidatura independiente, que también tenemos unas preguntas acerca, pues obviamente tienen en este ánimo de la participación ciudadana también un cierto interés, y también obviamente se tiene una opinión al respecto, ¿no? Sobre las mismas campañas, qué tan útil resultan, qué tan válidas son, y pues bueno, aquí la verdad es que también vemos porcentajes muy altos donde la ciudadanía nos está diciendo que no confía justamente en las campañas. Uno de estos indicadores, por ejemplo, es el de la honestidad, ¿no? En esta confianza que tiene que ver muchísimo con el tono de la transparencia. 63% de las personas nos dicen que en las campañas se carece de honestidad entre el candidato con sus propuestas, y que es obviamente un porcentaje muy alto. En ese mismo tono sobre la confianza, 73% nos dice que las campañas electorales carecen de transparencia en sus recursos. Y un 71% también sobre esta misma línea cree que en las campañas no se utiliza únicamente los recursos que marca la ley. Y bueno, sin duda este tipo de variables nos van dando justamente ese indicativo de la desconfianza que hay de la ciudadanía hacia este tipo de, sobre todo, instituciones, no necesariamente del proceso, porque esto creo que sí hay una diferencia importante entre lo que tiene que ver con la campaña, con el candidato, con la credibilidad hacia los partidos, no así con la importancia que le asignan al proceso electoral, porque de hecho 72% de nuestros participantes dicen que votar
ir obviamente a este ejercicio que se realizará para distintos cargos de elección popular, nos dice que es un ejercicio valioso por sí mismo porque fortalece la democracia, y un 14% dice que es importante solo si gana el candidato al que yo apoyo, y otro 14% dicen que no es un ejercicio valioso. Sin embargo, yo aquí me quisiera quedar justamente con el 72% que nos indica que sí es un ejercicio valioso por sí mismo. Pero entonces se puede concluir con estos datos que nos estás dando que en la relación costo-beneficio es demasiado inequitativa, es decir, se gasta muchísimo dinero en las campañas para el poco beneficio en cuestión de credibilidad. Los ciudadanos en su mayoría no creen en las promesas de campaña, no creen incluso en las mismas campañas y las estrategias de los candidatos. Pues mira, por ejemplo, te puedo compartir que el estudio justamente en ese tono, cuando preguntamos, a ver, y las campañas realizan propuestas que la gente entiende, y entonces solo 24% nos dice que efectivamente la gente puede entender esas propuestas, o solamente el 29% nos dice que las campañas usan mecanismos para acercarse a la gente. Entonces, por ejemplo, esto creo que nos habla claramente de cómo se ve o se percibe un distanciamiento entre la campaña y el ciudadano. Y si tomamos en cuenta que la campaña se va dirigiendo justamente para que se conozcan las propuestas al candidato, los partidos políticos, y finalmente ayudarnos a tomar una decisión, pues entonces vamos a ver con los resultados que justamente esa suma de variables no se va dando, porque preguntamos también por la utilidad de las campañas sobre estas mismas temáticas que mencioné, y por ejemplo, aquí lo que nos da es que 66% nos dice que las campañas sí le ayudan a decidir y a votar. Sin embargo, vamos a ver justamente que prácticamente un tercio de nuestros entrevistados consideran que todo ese trabajo de campaña que se realiza no se traduce en que ellos podrán tomar una decisión con base en el trabajo que se ha realizado mediante las campañas. Del análisis de todas estas cifras que arroja este resultado de votaciones y expectativas del nuevo gobierno 2018, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes que deberían servir como un marco de referencia para poder mejorar nuestro sistema democrático, Adriana? Mire, yo creo que sin duda uno de los más importantes es que la gente sí le asigna importancia a ir a votar. El otro me parece que también es importante es justamente cómo hay un distanciamiento entre la figura del candidato como tal y el partido que tendría que respaldarlo, la plataforma de esa institución que tendría que respaldar esa figura. Estamos disociando justamente esa relación porque vemos que en realidad los partidos están promoviendo una candidatura, una figura más allá de la ideología del partido, y también la gente al mismo tiempo se siente distanciada de esa ideología. Y por otra parte, pues no le damos mucha credibilidad a las campañas que se están efectuando, ni con los distintos mecanismos que tendrán que cubrir estas campañas, y tampoco se traduce propiamente en un resultado en donde a la persona le esté dando certeza de razones por qué votar más allá de una persona. Adriana, buenos días. Les saluda Marcela Pámanes. Adriana, para preguntar, ¿cuál fue la metodología que se empleó para hacer este estudio? Hicimos una encuesta ya telefónica, obviamente es representativa de la población, que cuenta con una línea telefónica en su hogar. Entrevistamos 703 personas mayores de 18 años durante el mes de abril y principios de mayo. 703 personas. Así es. ¿Y ahí hubo algún dato que se les pidiera para saber la edad? Sí, claro. Era nuestro primer filtro, tenía que tener 18 años o más para poder contestar la encuesta, ya que algunas de las secciones que iremos dando a conocer en próximos días justamente tiene que ver con cuál es el comportamiento que tendrán cuando vayan al agua. Sí, 18 años o más, pero el más pueden ser muchos. La cuestión está, ¿se centraron en los jóvenes? ¿Hubo alguna preferencia por los jóvenes o el único requisito 18 años o más? Así es, debe ser mayor de edad, y nuestro rango va de los 18 a los 65 años. Te puedo comentar rápidamente que, por ejemplo, en el grupo de 18 a 24 años tenemos el 18%,
de nuestros respondientes de 25 a 34 años el 23%, de 35 a 44 22%, que está bastante equilibrado. Claro. Y también nuevamente cuando hacíamos justamente cruces para ver cómo estaban en relación a la edad. ¿Hola? Sí, ¿Hola? escuchamos perfecto, sí. Adriana. Ajá. Cuando veíamos cruces para ver si la edad podía darnos un dato mucho más revelador o ver cómo estaban las tendencias de un grupo hacia otro, lo que te puedo compartir es que el grupo de 25 a 34, de 35 a 44, encontramos los grupos de edad, digamos que más renuentes hacia las preguntas donde hacíamos los porcentajes, por ejemplo, en términos de desconfianza o de utilidad de las campañas, con estos grupos descendían. Es decir, estos grupos son los grupos más desconfiados hacia que las cosas podrían resultar útiles o podrían resultar alentadoras. Son grupos que podríamos decir un poquito más desconfiados hacia el proceso electoral. Ajá. Ahora, ¿fue a teléfono fijo o a teléfono celular la encuesta? No, teléfono fijo. Fijo, ok. Muy bien, Adriana Rico Villanueva, investigadora del Centro de Opinión Pública de la UVM. Agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias, buenos días.